Antes de continuar con el tema nuevo, me gustaría que hacer como un recordatorio, que recordemos. ¿Quién recuerda algo de lo que hablamos la semana anterior? Tal vez no que lo lea, pero sí de algo que usted se pueda acordar que hablamos. Gracias, Diego, por haber puesto la cámara, por estar siempre atento a... Estuvimos hablando sobre los antiguos de la filosofía, algo así, ¿verdad? Algo así, algo así. De Mileteo, algo, Malitao, algo así, no me acuerdo muy bien el nombre. Sí. Con ustedes tuve yo es cierto, el olvido de los filósofos griegos, ¿verdad? Entonces yo les hablaba de los filósofos de Mileto, ¿verdad? ¿Qué más recuerda que hablábamos? También estaba el tema de los universales y de los universales, que trataba de que hay personas que pueden conocer algo, pero hay otras que no, aunque exista. Así es, era un dilema grande, ¿verdad? En esa época. Entonces, con eso que acabamos de recordar, creo que ya nos ubicamos en qué es lo que habíamos visto, ¿verdad? Siempre yo los invito a que lean, a que continúe. Yo les decía que como grupo, los grupos que ya trabajaron en la tarea comiencen a hacer cuestionarios, ¿verdad? Vayan uniéndolos porque voy a ver hasta dónde voy a llegar esos cuestionarios, que sería la tarea número 2 del periodo 1. E igual voy a señalar qué temas tendríamos que estudiar para hacer un laboratorio. Sería la próxima semana, a lo mejor por el día jueves, creo que tenemos clase también. El día jueves a lo mejor sería un día para laboratorio, ¿verdad? Entonces, para que vayamos por ahí. Entonces, terminamos los universales, ¿verdad? Vamos entonces a Abelardo y San Bernardo de Claraval. No sé si lo leyeron o hacemos lectura dirigida. No le alcanzaron a dar una leída. Yo les hago una pregunta y se quedan así, ¿ve? Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. No, ¿verdad? Algunos no lo leyeron. Muy bien. Entonces vamos a ver una lectura. Vamos a hacer una lectura, puesto porque ya son temas un poquito más, más filosóficos, ¿verdad? Pero no siempre vamos a hacer lectura, porque entonces nos vamos a aburrir, ¿verdad? Yo también les agradecería, ¿verdad? A los que no están con datos, que están con residencial, por favor pongan sus cámaras, necesitamos vernos. Yo ya les hice la muestra que si yo cierro la cámara y les doy así la clase, no le va a encontrar chiste, porque entonces no convivimos nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar y vamos a leer. Veamos dónde corto. Este es bien pequeño. Vamos a leer hasta el primer párrafo de la página 118. Sería toda la primera página y el primer párrafo de la siguiente. Entonces, me gustaría a voluntarios ahora para leer, tal vez entre dos compañeros. Uno lee y cuando calcule que ha llegado a la mitad, entonces pide la ayuda de alguien más que lo lea. ¿Qué página dijo? 116 es, 116, donde inicia Abelardo y San Bernardo de Claraval. Esos documentos ya los tienen ustedes ahí. ¿Sí? ¿Y quién? ¿Quién se va a animar? Yo voy a ir. Por favor, gracias, le escuchamos. Dice que el siglo XII es quizá el más característico y recientemente escolástico. Es la época en que se manifiesta con mayor fuerza el genio creador y de sencilla y natural adaptación de aquel medio cultural cristiano que se caracteriza por una síntesis de religión y vida. Es la época en que el arte romántico culmina y florece en las más perfectas y espiritualizadas líneas del gótico, la expresión más típica del espíritu medieval y cristiano. En el orden de la cultura, son sin duda superiores y más profundas las grandes síntesis filosóficas del siglo XIII, pero el impulso
humano creador procedía de esta época que la antecede, en la cual la abierta y devota ingenuidad del espíritu cristiano no se oculta debido bajo la preocupación teorética y sistemática que caracterizará a la siguiente. Hemos dicho que en todos estos primeros siglos de la escolástica medieval no eran apenas conocidos los grandes maestros de la filosofía griega en sus fuentes originales y en solo se conocían parcialmente el platonismo a través de la tradición neoplatónica de San Agustín y de los compiladores. Toda la filosofía medieval ha sido hasta aquí de corte platónico. De Aristóteles se conocía solamente la lógica y se tenían ideas muy oscuras e inexactas sobre su sistema metafísico. Pues bien, a principios de este siglo irrumpe en la vida filosófica una figura realmente extraordinaria para su época, el clérigo francés Pedro Abelardo, dialéctico sagacísimo. Discute públicamente con su maestro Roselino, ataca también a los realistas platonizantes y sugiere soluciones nuevas y profundas que sorprenden a todos los espíritus cultos de la época. Para oírle en la Escuela Catedral de París, acuden gentes de todo el mundo, a pesar de lo desconectado del ámbito europeo y lo difícilmente transitable de la Europa de aquella época. El hecho que tal expectación despertaba era este. Abelardo había adivinado en lo esencial y sin conocer más que la lógica, la teoría del conocimiento y la metafísica de Aristóteles. Ello abría de golpe ante sus contemporáneos todo un mundo de sugestiones, la visión en lontananza de nuevos horizontes. El conocimiento intelectual, enseña Abelardo, no se realiza por la recordación ni por la iluminación superior, sino por la abstracción, penetrando en las cosas mismas conocidas por los sentidos. El universal no es una realidad separada como querían los platónicos, ni tampoco una palabra vacía como pretendían los nominalistas, sino un concepto aplicable por derecho propio, a la pluralidad de objetos que realizan la misma esencia. Esta teoría, que recibió en la época el nombre de conceptualismo, es la tercera solución que media en la disputa de los universales y que prepara ya la respuesta plenamente aristotélica que enunciará Santo Tomás de Aquino. En lo humano, Abelardo, a pesar de ser quizá el más característico representante del escolasticismo, es un espíritu abierto que ama la vida y la belleza, dotado de una fina sensibilidad poética. No puede admitir una ruptura entre el mundo antiguo y el cristianismo, una proscripción de los poetas, artistas o filósofos de la antigüedad clásica, juzgándonos espíritu de vanidad, insania del paganismo. Antes, al contrario, se complace en imaginarlos como precursores de la fe cristiana, espíritus iluminados por el nous divino, que es esencialmente belleza y ciencia. La personalidad de Abelardo, por otra parte, pertenece a la literatura universal por sus célebres amores con Eloísa, que tuvieron trágico desenlace. Después de él, escribió Abelardo una correspondencia fingida con su amada, cuyo objeto era perpetuar la memoria de aquel amor. Bien, muchas gracias. Luego me decía, va a seguir leyendo Alison. Vamos a ver ahorita. Habla, Alison, vamos a platicar ahorita de esta primera parte y después cuando continuemos leyendo usted inicia, ¿le parece? Ok. Muchas gracias. Me habla ya del siglo XII y le dice que qué es lo que caracteriza en esta época. Ya dice, el arte romántico había bajado su fama, había bajado ya el apogeo en el que él se encontraba. Y vienen, dice, las más perfectas y espiritualizadas líneas del gótico. Quiere decir que comienzan aquel tipo de estructuras como la Catedral de Santa Ana, ¿sí? Que ven ustedes que tiene una construcción fabulosa, ¿verdad? Si hemos visto películas o hemos visto fotos, por ejemplo, de Londres, de París, vemos que la mayoría de las construcciones de los edificios antiguos es así, es al estilo gótico. Y se caracterizaban la construcción de ese tipo la mayoría de las iglesias católicas. Entonces, era la época en donde se dio todo ese tipo de construcciones góticas. Y también le dice las grandes síntesis filosóficas del siglo XIII. Se recuerda que ya con los
universales, hablábamos un poquito que se trataron de traducir ciertos escritos. Ya se trataron de traducir al idioma de cada lugar donde habían llegado los escritos de Aristóteles, y entonces ya esas eran las síntesis que se habían hecho de cada filosofía que iba surgiendo. También habla de las compilaciones. ¿Qué es una compilación? Cuando nosotros unimos partes de otros libros, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo ciertos temas de un libro, ciertos temas del otro, porque a mí me van a servir, por ejemplo, en mi materia. Yo para dar mi materia de filosofía, yo tomo varios documentos de otros libros. Si yo esos los uniera y los mandara a empastar, eso fuera para mí una compilación de filosofía, que está compuesto por escritos de otros libros, no necesariamente míos. Entonces, era también la época donde se hacían estas compilaciones de cómo era la filosofía que cada personaje prodigaba. Y entonces ya se iban reuniendo en los libros y tener pues ya una idea de cómo se iban desarrollando. Ahora, ¿qué se conocía de Aristóteles? Solamente la lógica. Y se tenían ideas muy oscuras del sistema metafísico. ¿Se recuerdan que yo les decía al inicio? La metafísica es una rama de la filosofía muy profunda, que generalmente son los sacerdotes los que más la estudian y principalmente los de la orden dominica. La orden de los dominicos son los sacerdotes que más estudian la filosofía, llevan más tiempo de estudio para ser sacerdotes. Por ejemplo, en los diocesanos, me parece que al 6º año ellos ya pueden ser ordenados sacerdotes. En el caso de los dominicos son 14 años los que ellos estudian para ser sacerdote. Entonces, vea, con solo el hecho de estudiar 14 años, eso significa que ellos son más adentrados a la filosofía, son los más elevados en cuanto a lo intelectual, ¿verdad? Me habla de Pedro Abelardo, es un clérigo francés, quiere decir que es un monje, ¿verdad? Lo que hoy diríamos un sacerdote, pero los monjes antes se vestían así tipo capuchinos. Y entonces, siempre la pregunta era, bueno, el conocimiento, ¿cómo es que se da? Siempre son preguntas que le seguían abatiendo a los espíritus, le dicen algunos filósofos de la época. Según él, no se da ni por iluminación. Se recuerda que San Agustín decía que todo conocimiento se da por iluminación. Cuando el ser humano hace algo bueno es porque alguien lo iluminó y le salió la chispa e hizo algo bueno. Si no es, dice él, por abstracción. ¿Qué es la abstracción? Cuando a mí me interesa algo, yo trato de penetrar ese algo que me interesa, ¿sí? A lo mejor usted algún día ha estado estudiando algo en bachillerato y lo ha estudiado a la ligera, pero hay un momento en que hay un tema que nos aflige, decimos, no, me tengo que poner las pilas y yo tengo que dominar esto. Y viene usted y se adentra en ese tema hasta que lo domina. ¿Qué es lo cómo se dio ese conocimiento? Por abstracción. No bastó solo mirarlo, no bastó solo repasarlo ni darle una calentadita, sino que se preocupó por penetrar ese conocimiento. Entonces, según Abelardo, todo conocimiento se da por abstracción, penetrando en las cosas mismas conocidas por los sentidos. Los sentidos tienen mucha importancia en el ser humano para conocer. En desarrollo en algún momento, creo que es un tema que ya no se profundiza tanto, pero sí es importante. Nosotros comenzamos a conocer por los sentidos, ¿por qué sé yo que algo es helado? Porque lo sentí en mi cuerpo. ¿Por qué yo sé que está caliente? Porque también lo sentí en mi cuerpo. ¿Por qué sé que algo me duele? Por ejemplo, una herida. Porque me corté un dedo y entonces yo sentí que me ardió. Entonces, todo conocimiento en el ser humano comienza a darse por los sentidos. Y me habla de un concepto aplicable por derecho propio en la pluralidad de los objetos que se realizan en la misma esencia. Entonces, cuando hablamos de un objeto, de llegar a conocer qué es, cómo es y para qué sirve, me dice que ya estoy en el nombre de conceptualismo. Es como, no sé si a ustedes les preguntaba yo, creo que sí, o algunos, una silla, ¿para qué sirve? ¿Para qué ocupamos nosotros una silla? Para sentarnos. ¿Para qué otra cosa la podemos ocupar? ¿Para qué otra cosa ve usted que ocupan la silla? Para comer la puede usar como una mesa, ¿verdad? Como dije la clase pasada, que algunos la utilizan
Como escalera. Ya me acordé, Daniel, sí es cierto, con ustedes hablaba de eso. Entonces, ¿cuál es el concepto de silla? La silla es para sentarse, ese es un conceptualismo, ¿sí? Para eso se construyó, pero eso no significa que no la pueda usar para otras cosas, pero el concepto tal es ese, ¿verdad? Y entonces, el concepto el conceptualismo para él era bien importante. Yo penetro en las cosas, aprendo por abstracción y comienzo a manejar conceptos, diferentes conceptos, sacapunta, tenemos nosotros el concepto de sacapunta, tenemos el concepto de botella, tenemos el concepto de un montón de cosas. Entonces, así es como se da el conocimiento de él. Ahora, ¿cómo era Abelardo? Era un espíritu abierto que ama la vida y la belleza. Dejaría de ser un humano normal si no hubiese amado la belleza, ¿verdad? En más de alguna ocasión usted se ha sentado y ha observado el horizonte. ¿Qué era el horizonte para usted en ese momento? No sé. Como pudo haber sido un cerro, pudo haber sido un lago, el océano, algo. Pero cuando nosotros nos ponemos a observar algo y nos llama la atención y decimos, qué bonito, aunque eso bonito sea algo tan chiquitito como por ejemplo un colibrí. Todos hemos observado un colibrí. Y nos cuesta observar qué colores realmente tiene, cuando él anda volando, obviamente. Entonces, ¿eso qué es? Amar la belleza. Porque ustedes ni yo, por más que queramos, no podemos fabricar o crear un colibrí. Y si alguien que pueda dibujar, a lo mejor sí se puede acercar un poquito en el dibujo que es. Los que no podemos dibujar no nos sale nada. Entonces, eso es amar, admirarse también de todo lo que nos rodea. Qué bonito es eso. Qué extraño es eso. Ahora, también él, ¿cómo era él? Dotado de una sensibilidad poética. Yo no sé si los hombres de hoy en día son bastante poetas. Yo diría que casi no tenemos poetas ya en el mundo, en El Salvador, por ejemplo, ¿sí? Cuando alguien tiene el hábito de la lectura, como ya lo hemos hablado también, pero se inspira en un torno poética, Yasmin Elí me dice que sí, la felicito por tener ese hábito. Por mi parte, yo sí tengo un sobrino en segundo grado que escribe poesía. Y a veces uno se admira, yo me admiré cuando me di cuenta que él tiene ahorita creo 20 años, no los ha cumplido los 20, sí, ya los cumplió los 20 años. Y ya escribió un par de libros a nivel internacional de poesía. Cuando yo me di cuenta dije, wow, porque ya no se ven ese tipo de personas, que tengan ese espíritu poético, que se admiren tanto de lo que están observando que se ponen a escribir. Entonces, eso es admirable. Abelardo era de ese tipo. Y él no quería una ruptura, dice, entre el mundo antiguo y el cristianismo. Es lo que venimos viendo desde los universales. No se trata de decir, como dijo la Iglesia Católica, prohibió la lectura de los escritos aristotélicos porque nos podían perder. No decía Abelardo, tenemos que estar unidos porque lo antiguo siempre puede servir para algo nuevo. Y creo que hasta ahí habíamos leído. No sé si me comí algo que les pudo haber llamado la atención que necesitemos comentar. ¿O vamos bien ahorita? Si vamos bien, yo invito a Alison que continuemos leyendo, solo que cuando llegue al poema que escribió Abelardo, no lo vaya a leer en latín, léalo en español, porque más abajito está en español. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Pero en todo momento teorético o especulativo han provocado siempre en el seno de la cultura cristiana una reacción de hostilidad basada en la sencillez de la pura relación entre el alma y Dios, en los datos estrictos y concretos del contenido de la fe. Cristo no fue un dialéctico ni un filósofo. No vino a enseñarnos una complicada ciencia, sino un espíritu y una fe. Él amaba a las almas sencillas y a los pobres, al paso que resistía a los que tenían por sabios. A todos invitaba a hacerse como niños ante Dios, para entrar en el reino de los cielos. De este modo, el movimiento dialéctico y la afición filosófica que representaba Abelardo y la Escuela de París en sus días ocasionaron la primera reacción de este género en la escolástica cristiana. Por lo general, al paso que los movimientos teoréticos se inspiraban en
aristotelismo. Este género de reacciones, que son también filosofía, buscaban su ayuda, su apoyo en Platón a través de las fuentes animistas y afectivas del agustinismo. Esta posición brotó en el siglo XII de los cenobios benedictinos y halló su representante más caracterizado en el abad del Claraval, San Bernardo. En el año 1091 al 1153, que ha sido llamado con justicia el padre de la mística medieval. San Bernardo, sin rechazar ni desperdiciar a la razón, vio el auge de la afición dialéctica e intelectual, un movimiento peligroso, una desviación respecto al primitivo y sencillo espíritu del cristianismo. Para él, los dos más famosos teólogos y los dos principales filósofos de su época, uno de los cuales eran Abelardo, eran los cuatro javeritos de Francia. La única verdadera sabiduría, dice San Bernardo, y Jesús, o más concretamente Jesús crucificado. La ciencia de Dios se adquiere por la humildad y esta se logra ante la cruz de Cristo. San Bernardo describe los 12 grados de la humildad y la verdad, que ellos nacen en el reconocimiento de la propia miseria. De aquí, a través de otros 3 grados de verdad en que nuestro estado y nuestra fe se nos hacen cada vez más claros y vividos. Ascendemos el éxtasis en el alma que se funde con Dios y se deifica por el amor. A pesar del desprecio por la ciencia profana que resuman las páginas de San Bernardo, su pluma, movida por el amor de Dios, discurrió por causas altamente estéticos y de profundo sentido poético, que muestra bien a las claras un gran conocimiento y comprensión de los clásicos latinos. Veamos como ejemplo este inspirado y conmovedor poema litúrgico que dedica la posesión por el alma de Jesús, Hijo de Dios. Jesús, dulce recuerdo, verdadera alegría en el corazón, más su paciencia dulce que la miel y todas las cosas. Nada se canta más suave, nada se oye más alegre, nada se piensa más dulce que Jesús, Hijo de Dios. Jesús, esperanzas para los penitentes. Qué piadoso eres para los que piden, qué bueno eres para los dolientes y qué serás para los que hallan. Hasta ahí, os digo. Licenciada, sigo. Permítame. Si quiere que alguien le ayude, puede leer a alguien más. O si usted quiere seguir, no hay ningún problema. Se perdió, dice Jorge Francisco. ¿Quién quiere seguir leyendo? Ayudémosle a Alison. ¿Puedo seguir yo? Claro que sí, Daniel. En el siglo XII, aunque no es todavía el siglo de oro de la filosofía medieval, nos aparecen ya claramente las dos tendencias cuya lucha contribuye la trama misma del pensamiento cristiano, aquella que busca construir un esquema racional de la realidad en el que la fe corone la obra de la razón o la gracia completa a la naturaleza, y aquella otra que busca la experiencia cordial y sencilla del hecho religioso. El coloquial amoroso del alma con Dios, junto al cual toda ciencia resulta pura superfluidad. La primera tendencia teme de la otra que, a través del misticismo, acabe en una concepción panteísta que divorcie radicalmente al hombre de la fe y al hombre de la razón. La segunda, en cambio, la platónica agustiana, teme que la vanidad de la ciencia tradicional disuelva en el paganismo
la experiencia viva e inefable de hechos religiosos. Diríase que estas tendencias adivinaba que la gran desviación de la edad moderna, que señalaría el fin en la historia de la época propiamente cristiana de la filosofía, habría de ser precisamente el racionalismo. En realidad, ambas corrientes tenían razón en sus temores sobre la exageración de la tendencia contraria, y las dos actuaban rectamente porque de la tensión entre ambas había de resultar la salud y la ortodoxia del pensar cristiano, la devoción y la ciencia, la búsqueda de Dios mismo y la comprensión de la sabiduría de su obra. Bien, gracias, gracias. Entonces, fíjese, veamos ya la última mitad de este documento. Y le dice que ya hablan precisamente de Jesucristo, donde le dice, él no fue un dialéctico ni un filósofo, sino que alguien que vino a enseñar cómo vivir una fe. ¿Quién es el dialéctico? Aquel que solo habla, habla y habla. Jesús no solo hablaba, él también daba ejemplo de todo lo que él enseñaba, ¿verdad? Y tampoco era un filósofo, porque él no decía lo que teníamos que hacer. Diego me parece que levantó la mano. ¿Lo escuchamos, Diego? Discúlpeme, por error se me puchó la manita. Ah, bueno, no tenga pena, pero al menos lo saludamos. Entonces ya habla de Jesucristo, donde la enseñanza que Jesús decía, bueno, tenemos que hacernos como niños. Obviamente aquí no es teología, pero usted va a descubrir que antropología, que es desarrollo personal, filosofía y teología tienen un punto de encuentro. No se contradicen, sino que a veces se refuerzan y parecería que por un momento hay que tocar en esta materia cosas de teología y en teología usted va a tocar cosas de filosofía porque están interrelacionadas. Entonces habla ya de ser una buena persona, invita a ser como niños, usted ya sabe a qué se refiere todo eso. ¿Qué busca el ser humano en esa época? Ser bueno. Desde el punto de vista que cada filósofo daba su punto de parecer, lo que orientaba a todos, si usted hace un análisis, es a ser buenos. En ningún momento decía una filosofía, esto es para que usted se haga el mejor asesino del mundo, por ejemplo, o el mejor extorsionista del mundo. No, no es eso lo que buscaban. Con sus errores o sus aciertos, cada filósofo siempre andaba buscando el bien del ser humano, el buen actuar del ser humano. Luego viene otro monje benedictino, ¿verdad? Los benedictinos también fueron unos monjes, ya es una congregación, yo siento que al menos en El Salvador no es tan conocida, pero usted los conocerá a ellos en el sentido que en algún momento ha escuchado en alguna misa, en algún ritual de iglesia, un tipo de música que es como de los órganos antiguos, de aquellos órganos antiguos que usted ve que tenían unos grandes barrotes por los cuales salía la música, más o menos, ¿verdad? Y los que les gustan las películas infantiles, ese órgano creo que sale en una de las películas, creo que en La Bella y la Bestia, creo, no estoy tan segura. Pero entonces, ese tipo de música que suena como en órganos, como con un eco, bien, muy bonita la música, por cierto, son los cantos benedictinos. De esa orden era San Bernardo. Y entonces, ¿qué le dice? La razón no se debe ni rechazar ni despreciar. También él me está hablando de una unión, pero él es como más radical. Él dice, y no está perdido. La única verdad y verdadera sabiduría es Jesucristo. Pero y estamos claros en eso, pero también el ser humano tiene capacidad de conocer y especializarse en otras ramas. Así tenemos, por ejemplo, buenos especialistas en matemáticas, en física, en química, buenísimos médicos, buenísimos ingenieros, etc. La inteligencia le da para ser especialista en otras cosas, pero obviamente estamos claros que la verdad, dice, es Jesús crucificado. La ciencia de Dios se adquiere por la humildad y no estamos en contra. Me hablan mucho de la humildad y la verdad. ¿Qué es la humildad? Ser humilde significa conocer cuáles son mis capacidades y cuáles son mis debilidades. Saber de lo que yo soy capaz, ¿verdad?
Una persona humilde no es aquella que todo el tiempo anda así, con la cara agacha y no mira a nadie, ¿verdad? Esa persona no es humilde, ¿sí? Esa persona en algún momento es tímida, es sencilla, pero la humildad es conocer cuáles son las fortalezas de cada uno personalmente y cuáles son sus debilidades. Y obviamente es algo que también les interesaba a ellos conocer, bueno, cómo debe ser el hombre humilde, cómo nos vamos a acercar a la verdad. El poema que está ahí, yo no les pido ni que se lo aprendan ni nada de eso, solo que vean. ¿Quién fue la inspiración de su poema? Fue Jesús. La admiración y el amor que él sentía por Jesús. También, como que me trata de explicar al final que tenemos dos teorías. Por un lado, la teoría, se lo quiere ver así, de la razón, y por el otro, la teoría de la fe. Le dice que en cuanto a esas tendencias, como que querían equivocar o hacer perder en alguna medida el punto de vista del ser humano. Le dice, ¿cuál es la tendencia? Que no se pueden separar. ¿Por qué? Porque si no podríamos caer en un sentido panteísta. ¿Quiénes eran los panteístas? Que creían en un Dios, pero no en un Dios cristiano o nuestro Dios en el que nosotros creemos ahorita, sino que era otro tipo de Dios. Cualquier Dios que él se quería imaginar, hoy nos dicen, por ejemplo, el Dios dinero es el que el hombre se crea, o en los jóvenes podría decir yo, el Dios juegos de video, ¿verdad? Que pasan embebidos horas y horas y a veces se les olvida hasta dormir y comer por estar ahí. Podríamos decir que ese sería el Dios de la actualidad. Entonces, eso sería caer en un tipo de pensamiento panteísta que divorcie radicalmente al hombre de fe y la razón. No me puedo quedar solo con un Dios que yo me fabrique. Ya sabemos cuál es el Dios en el que tenemos que creer, pero no tenemos que caer en el sentido de fanáticos, porque estamos metidos en el mundo y cada quien tiene que ejercer su papel en el contexto que le toque ser. Cuando le habla de la filosofía agustiniana, está hablando de San Agustín, ¿verdad? Cuando veamos más adelante Santo Tomás Aquino y usted haya leído la filosofía tomista, no me está hablando de átomos, de química, me está hablando de Santo Tomás de Aquino. Y así vamos a ir conociendo nosotros las diferentes filosofías. Entonces, el racionalismo en alguna medida a algunas personas les preocupaba y a otras personas les fanatizaba. ¿En qué medida les fanatizaba? Porque ellos pensaban nada más en la razón, en todo que terminaba, por ejemplo, en un número matemático que fuera exacto, que yo podía ver, que yo podía experimentar, que yo podía tocar. Entonces, cuando somos demasiado o totalmente racionalistas, también nos equivocamos. Porque el ser humano necesita el equilibrio entre lo que es fe, que necesita creer en algo, y la razón, que es la que le permite darle explicación a fenómenos que se le puedan presentar o a diferentes dudas que se le puedan presentar. Y bueno, creo que ahí termina lo más importante. Le dice ¿cuál es el otro temor que se dio en la segunda tendencia? Que la gente se vuelva pagana. ¿Quién es la gente pagana? Aquella que quiere vivir hoy en día, aquella que quiere vivir con Dios a un lado de su vida, porque Él está tan bien que Él no lo necesita, ¿verdad? Entonces pueden pasar varias cosas, ¿verdad? O que me olvide de Dios, que me vuelva pagano, o que crea solo en la razón y no le dé credibilidad a la fe, al mundo de las ideas. Y hay personas que a veces se vuelven así. La vemos nosotros tan materialistas como que no tuviesen corazón. Algo ha pasado ahí, o se ha metido a estudiar o a aprender ciertas culturas que no han aprendido a discernir con la sabiduría correcta, y entonces a veces nos quedamos perdidos, ¿verdad? No sé si hay comentarios. Hasta ahorita, ¿estamos bien? ¿Hola? Hola, hola. Sí, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Vale. Entonces, si todos estamos bien, entonces estaríamos llegando hasta acá. Hoy la clase iba a ser cortita porque el tema es sumamente cortito.
Se podría decir, Jonathan, que un pagano podría ser alguien que cree en otros dioses, o un pagano podría ser alguien que no quiere creer en ningún dios, ¿sí? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento pagano, sí era ese. Todo aquel que no creía en el Dios yo soy era un pagano. Pero hoy en día un pagano pueden ser personas que creen en otras cosas diferentes de un Dios, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta. ¿O estamos bien? Con eso que estaba diciendo de que las personas que creen en otras cosas son paganas, es cierto, porque algunas veces hay quienes vienen a como crear tipo de religiones que no tienen nada que ver, o sea, crean la historia y dicen, esta persona ha venido dando esta historia desde siglos atrás, ¿va? Entonces, hay gente que se cree esa onda y ahí es donde comienza también religiones paganas y todo eso. No sé si ustedes se dieron cuenta, creo que fue en este mes de enero, a finales del mes de enero, que alguien surgió así, a lo mejor él fundó su iglesia, su religión, y había convocado a todos sus feligreses en un lugar, yo no sé si era su casa o un lugar, pero estaban reunidos porque él les había asegurado que ese día en la noche iba a ser el fin del mundo. Y entonces estaban en ese lugar, él y todos sus feligreses esperando el fin del mundo. Yo no sé si todavía están esperándolo, ¿verdad? Pero ese sería un cierto paganismo, ¿verdad? Que la persona cree en algo y lo triste que hay otras que le creen. No sé si han visto, por ejemplo, pastores de que incluso dicen que ellos, uno me parece que no podía tocar el suelo porque el suelo era impuro y que la gente tenía que tirarse al suelo y ser su alfombra y él caminaba sobre las personas, caminó sobre niños y le dañó ciertos órganos. Entonces, eso sería como las nuevas formas de paganismo que nos pueden llegar hoy en día, ¿verdad? No necesariamente las del Antiguo Testamento.